Hola amigos, hoy es septiembre 25 del año 2022, soy Gilberto Lozano, agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo hoy en este día. Y bueno, la idea es, como de costumbre, darte unas rápidas cápsulas de lo que ha ocurrido durante la semana, pero antes quiero verificar que se esté escuchando bien. Y lo digo en particular porque ante la negativa y el supuesto análisis que está haciendo la producción del señor Carlos Loret de Mola, no me ha dado aún el derecho de réplica. Y yo prometí que si en una semana no me respondía, pues iba a empezar a exhibir quién es él, quién es esta persona, de quién se trata, quién es ese hombre que ha tenido tanto auge por la forma noticiosa y en algunos casos de montajes, que se ha ganado, lo digo con respeto, pues sí, algunas investigaciones han sido importantes para definir lo que está ocurriendo en nuestro país, pero con límites, siempre con unos límites muy políticos, muy cuidadosos, ¿verdad? Ya lo expliqué el video pasado, y bueno, yo te agradecería que si compartes este video a la gente que pueda tener interés en escuchar el audio que hace referencia y que está dirigido a Carlos Loret de Mola, para que más mexicanos sepan la persona que es. Es importante, porque dicen que, decía mi padre, para tener el hocico grande debes de tener la cola corta. Y él en uno de sus programas, al que yo estoy pidiendo derecho de réplica, me hizo una serie de calificativos y no me ha dado la oportunidad de explicar el por qué las acciones, las conductas, tienen una fundamentación, tienen un porqué. Y él no, prefiere aprovechar su micrófono para decir lo que se le antoja, y a la hora del derecho de réplica, que por cierto es legal, no ha dicho esta boca es mía. Su productor menciona que están analizando. ¿Qué le analiza? Yo no lo entiendo. Y como ya pasaron los 7 días, bueno, pues decimos en Frena, nuestra palabra es palabra de honor. Y entonces, primero checando, amigos, si está escuchándose bien, ¿me puede alguien poner por aquí un comentario de si se está escuchando bien? Por favor, estoy viendo aquí si me están escuchando bien. Muchas gracias, compatriotas, muy amables. Bueno, vamos rápidamente entonces, voy a dejar un poco al final, ya estoy aquí preparado con la grabación para poder transmitir esto, que como dicen, las ofensas, insultos y las palabras de quien vienen, así hay que tomarlas. Filtraciones en los cenotes, sí, efectivamente, el ecocidio que se está cometiendo con el Tren Maya ya registra una contaminación de filtraciones que llegan a cenotes milenarios, que son parte del patrimonio no solo de México, de la humanidad, y que bien que fueron advertidos con motivo de ese proyecto, que después de varios amparos y un capricho presidencial, pues ese tren militar, porque ya está definido que va a ser un tren militar, pues está de alguna forma ya generando en los mantos acuíferos de los cenotes filtraciones que le quitan completamente el valor patrimonial como ecosistema a esa parte tan importante de nuestra ruta maya. El cuartel de Naucalpan es atacado con bombas Molotov, un cuartel militar, y eso es lo que ha generado López al jugar con el ejército. La bestia, queriendo tener al ejército en las calles, lo único que ha hecho es alimentar más la violencia. Y sin duda, el haber liberado varias órdenes de acusación y haber dejado en claro que fue el ejército el que al menos asesinó a 6 de los estudiantes de los 43 de Ayotzinapa, pues confirma, el ejército no debe de estar en las calles.
lo que debe es fortalecerse las fuerzas policíacas civiles que tienen una formación para la prevención y la contención. Pero eso no es lo que quiere la agenda del Foro de Sao Paulo. La agenda del Foro de Sao Paulo está basada en dictaduras militares, cómplices del carteles del crimen organizado y con totalitarismo, tiranía de la persona en el poder. Pero sí, el cuartel de Naucalpan, ahí el cuartel del Ejército Nacional, pues fue ridiculizado con bombas molotov y veías a los soldados totalmente desorganizados mientras se sucedía un evento. Y en el boletín de Frena, en el 81 11 15 11 34, si tú lo quieres recibir, pues efectivamente mensaje de WhatsApp o de SMS, no tomó llamadas. Y en ese sentido yo te digo a qué grupo añadirte para que recibas el boletín donde presentamos el video precisamente de lo que ocurrió en este cuartel militar de Naucalpan. Asimismo, bueno, pues fue ridiculizada la Policía Estatal y la Guardia Nacional en Cofre de Perote, Veracruz. El video que ayer presentamos a través del boletín de Frena, bueno, manifiesta ya el total cansancio y hartazgo de millones de mexicanos con una Guardia Nacional que no está preparada, que ha sido un fracaso y que a lo único que se dedica es a dar abrazos a los criminales y parece ser que golpes a los ciudadanos. 126,206 asesinatos es la cifra con la que abofeteó el periodista Jorge Ramos, que vaya, nos conformaríamos con tener 2 de esos en cada mañanera todos los días, porque le refrescó completamente la memoria de que los propios datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, con sus datos le demuestra que ya ahorita, faltando todavía 2 años para que este señor termine su sexenio, que no lo va a terminar, de mí te vas a acordar, ya tiene muchos más asesinatos que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto o del señor Felipe Calderón. Ambos nefastos, ambos con problemas, ambos con corrupción, ambos con una serie de cosas terribles, pero pues nada que ver con, como decimos, entre lo peor hay grados superlativos, hiperbólicos, como es el caso de este que es el peor gobierno que ha tenido la historia de México. 126,206 asesinatos. Buscando comprar armamento y equipo de espionaje sofisticado, el señor López Obrador, a través de la Secretaría de la Defensa, envía una orden de compra a Israel. No podemos tener duda los mexicanos de que es Israel, por las situaciones de terrorismo que ha vivido a lo largo de los años, quien más ha desarrollado tecnología en materia de inteligencia, contrainteligencia o podríamos llamarle espionaje. El gobierno de Israel, conociendo cuál es la línea que sigue esta dictadura castrochavista dentro de la agenda del Foro de Sao Paulo, donde ellos se enclavan perfectamente al señor López, bueno, pues le niegan la compra. ¿Y qué hace López? Envía un grupo de choque a vandalizar la embajada de Israel en la Ciudad de México. Verdaderamente, amigos, es una falta tremenda de darle patadas al pesebre. Todos debemos de reconocer en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, una comunidad de mucho progreso, de mucha modernidad, que han sufrido verdaderamente dificultades enormes a lo largo de los tiempos, en donde, bueno, no es la intención ahorita profundizar, pero el grupo vandálico evidentemente fue contratado por el propio López. No tenía sentido que el tipo de graffiti y la vandalización que se hizo de la embajada de Israel tenga que ver con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No, simplemente este grupo de choque manejado por el gobierno de la Ciudad de México, ahora le dijeron que había que atacar la embajada de Israel con todo el impacto internacional que tiene, vandalizándola, grafiteándola y verdaderamente gritando consignas que no tienen pies y cabeza, porque ¿qué tiene que ver la embajada de Israel con el asunto de Ayotzinapa? Amigos, hasta para eso son estúpidos. Bueno, amigos, amenazante, esa es la palabra, amenazante, porque la ley es la ley.
aunque no lo quiera la bestia. O sea, la bestia se ríe de que no le vengan con que la ley es la ley. Y creo que ese peyorativo calificativo con el que hoy se está manifestando en todos los rincones de México, el llamarle la bestia, apunta durante la semana a amenazar que hará una consulta popular para cambiar la Constitución en materia de presencia del Ejército hasta el año 2029, tomando actividades de seguridad pública. Falso. Falso. El artículo 35 marca con toda claridad qué cosas no son materia de consulta popular. Simplemente, este transitorio de la presencia de la Guardia Nacional hasta el año 2024, que se trata de modificar hasta el 2029 y ya dándole completamente toda la administración operativa al Ejército, totalmente militarizada, además de haber abusado y chamaqueado a todos los senadores en el año 2019, ahora, cuando se ve con dificultades para conseguir la mayoría, que en este caso son 81 senadores, el señor López, en un momento así de euforia o de falta de irrigación sanguínea cerebral, bueno, pues avienta la amenaza al pueblo mexicano de que él va a levantar una consulta. Eso no se lo vamos a permitir los mexicanos. Y los primeros que tendrían que fusilar a la bestia es el propio Ejército Nacional. ¿Por qué? Porque no pueden permitir las violaciones a la Constitución en forma reiterada y sistemática de alguien que evidentemente es un traidor a la Carta Magna. A él y Luis Crescencio Sandoval. Amigos, bueno, pues para que vean que en la parte de relaciones internacionales somos de lo peor. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores está en manos de un clon, un Me Too le llaman, una copia, un copy-paste del señor López, el señor Ebrard. El señor Ebrard no es más que un damo de compañía de la ex embajadora de Honduras en México, creador de las caravanas humanitarias que nacían desde San Pedro Sula o del propio Tegucigalpa, etcétera, para invadir. Él fue el culpable de firmar en Marrakech el 17 de diciembre del 2018 el Pacto Global Migratorio que ha permitido una invasión completamente de gente de Medio Oriente, Centroamérica, Cuba, Venezuela, nuestro país. Él es un detractor por completo de la vida patriótica de México. Él, que estaba exiliado en Francia, se lo trae López como un gran bandido al que para cuidar la cola que tenía para pisarle, a cambio se vuelve un gato de Angora de López. Y se mete a tratar de presionar a la ONU con el supuesto plan de paz que ante la presencia del secretario de Estado, Anthony Blinken, donde ya le leyeron la cartilla a López de lo que no podía decir en el desfile militar, se saca de la bolsa un plan de paz para Ucrania, en donde internacionalmente el canciller de Ucrania le manda decir de manera oficial y formal: no se meta con la soberanía del pueblo ucraniano. Deje de ser un injerencista. Dedíquese a su país. ¿Por qué? Porque el plan que presentaba evidentemente parecía redactado por Vladimir Putin y a los ucranianos eso les molestó demasiado, pero también la gente de Ucrania saben que una cosa es este gabinete de la dictadura castrochavista, de la caquistocracia, de lo peor que ha tenido México y que nos avergüenza a los propios mexicanos, y otra cosa es el pueblo de México. Ucrania tiene un cariño muy especial por los mexicanos, no por el gobierno de los mexicanos. Y es así como el canciller de Ucrania le da 3 bofetadas, un coscorrón y una palmada, pero con patada en el trasero, a López Obrador, a la bestia, y sin duda también a la bestia número 2, que es Marcelo Ebrard. 6,000 casas quedan al menos en el primer conteo como damnificados del sismo que ocurrió el pasado 19 de septiembre, y no tenemos Fonden. Esa gente ya puede saber que va a engrosar las filas de la pobreza, las filas de los damnificados, porque todo el dinero pues terminó gastándose, mis amigos,
en porquería como equipo de armamento, cuarteles militares, más y más Guardia Nacional. Y bueno, la realidad es que con este dato quedas muy claro de cuál es la situación. Esta semana, 11 ejecutados por un comando en Guanajuato. Y así se van sumando ya a las 487 masacres, una más, 488. De las que el señor se ríe con una carcajada propia de una bestia, la bestia. Bueno, pues jugando con el ejército, pues ¿por qué no ponemos a las Islas Marías de armador de tours turísticos a las Islas Marías? A la Marina, perdón. O sea, le dieron a la Secretaría de la Marina la administración turística de las Islas Marías. Sigo insistiendo a nombre de mis compañeros de Frena, con los que me dio mucho gusto compartir el pasado viernes en una sesión de trabajo para ubicar verdaderamente estrategias contundentes que nos hagan derrocar este gobierno. El evento fue el pasado viernes en la Ciudad de México, y yo siempre he pensado que en las Islas Marías es donde va a terminar toda la gente de la 4T, y no se diga Amblito Morena, o Alito Moreno le decían, ahora es Malito Moreno o Amblito Moreno, el Marco. Entonces van a terminar en las Islas Marías. Si los ciudadanos vamos a empoderarnos, porque hoy Frena te dice un cambio de paradigma que no les es fácil a los mexicanos asimilar. La mística de Frena es el ciudadano como centro de todo. Se llama ciudadano céntrico. No es generar el centro alrededor de las autoridades gubernamentales o de los partidos políticos o de los políticos. El nuevo paradigma, la propuesta de Frena, es un cambio civilizatorio en la sociedad mexicana para decirte a ti, ciudadano, que tú eres el mandante constitucional, que tú eres quien fija la agenda del país y su rumbo. No es el empleado público que recibe un sueldo y que en muchos casos debería devolverlo, porque sería verdaderamente crear una figura de devolver al pueblo lo robado en sueldos de funcionarios públicos como estos que tiene la 4T. Mis amigos, eso requiere una masa crítica. Una masa crítica que hemos mencionado y que si tú en el 81, 11, 15, 11, 34 me dices, Gilberto, no puedo leer las 130 y tantas páginas de La dictadura de la democracia del libro de Jean Charles. Me cansa también ver el video de YouTube. ¿Me podrías mandar algo así muy sintetizado? Bueno, fue parte del trabajo del pasado viernes y terminamos con un decálogo de las lecciones que da Jean Charles. Si tú me pides decálogo, al 81, 11, 15, 11, 34, yo de inmediato te mando el decálogo, que en forma sintética te da los hallazgos científicos, no los del grito, así no, presidente. ¡Qué tibieza! ¡Qué nivel de pusilanimidad! Yo digo que son a veces esas protestas organizadas por el propio gobierno. ¿Cómo le vas a llamar presidente a un criminal confeso? ¿Cómo le vas a llamar presidente a un tipo que ha pisoteado la Constitución, que es un traidor? ¿Cómo le vas a llamar así no, presidente, y reconocerlo? Parece organizadas, esas mantas, esas consignas parecen organizadas en el propio Palacio Nacional. Ahorita voy al audio, mis amigos, porque hay algunos que ya me empiezan aquí a poner, Gilberto, el audio que exhibe a Carlos Loret. Ahorita le doy contexto, pero quiero decir lo siguiente. A mis amigos que fueron confundidos por el señor Ferriz y otros, y que fueron parte de los 683 mexicanos que hoy se presentaron en el Ángel de la Independencia, únanse a Frena. Únanse a Frena. Estamos con los brazos abiertos. No tiene caso que estén por egos y membretes que verdaderamente son a veces formados por una o tres personas. No te unas a donde están los ciudadanos apartidistas que no tenemos. ¿Cómo puedes atreverte a traer un Vicente Fox ahí a una marcha? Pues ya empieza a meterse políticos. No, amigos, es lo que dice el politólogo y abogado Carlos Sánchez Berzaín, en el que dice, cuidado
y la lucha contra la dictadura permite se metan políticos y a distancia la llamada oposición política. Cuidado, esos van a terminar vendiéndose, concertacionando, acordando y negociando, y por ello no se han quitado dictaduras, porque esos partidos velan por su interés, no por el de los ciudadanos. Y frenas eres tú y yo. Somos los ciudadanos de México, que no queremos puesto público, que queremos empleados honestos y capaces. Pues no nos interesa andar ahí echando porras alrededor del otro y de tal partido, y que los partidos júntense. Vi una manta, amigos, entre esas 683 personas que se juntaron hoy en el Ángel de la Independencia. Pues claro que se infiltraron ahí gente que dice, buscamos de nuevo la unión del PRIAN-RD. Por favor, perdió 16 gobernaturas, ¿cómo puedes llevar esa consigna? Amigos, lo dice Jim Sharp en el decálogo que yo te mando al 81 11 15 11 34 de inmediato. Debes de saber lo que dice Jim Sharp. Tú no puedes dedicar un minuto que no esté dirigido a quitar al dictador, a la yugular. Nada de perder el tiempo. A ver, vamos a ver una manta que ocupaba 2-3 metros. Y no, yo quiero felicitar a la gente que se presentó, porque debe tener corazón. A lo mejor hay 40 ahí que manipulan, pero la verdad debe haber mucha gente de buena fe a la que invitamos a freno. Miren, ¿cómo vas a poner una manta que dice así no, presidente? Uno, estás reconociéndolo como presidente. Dos, estás contra natura. El así no se lo dices a una persona que es capaz de cambiar. En materia de administración de personal, yo aprendí muy joven una lección. Tienes que analizar cuando una persona no hace las cosas, si es porque no quiere, porque no sabe o porque no puede. Son 3 vertientes. No sabe, enséñalo. No puede, capacítalo. Pero no quiere, cuidado, quítalo. Entonces, el señor López, el que tú le digas así no, presidente, debe estarse carcajeando el dictador. Dice, de esas marchas quiero. Terminas y te vas. Así no, presidente. Júntense el PRIAN-RD para que pierdan más. No, pues yo digo que está organizado desde el Palacio Nacional. O sea, de veras, amigos, cuidado. Y muchos mexicanos ya se dieron cuenta que hay una cierta manipulación para catarsis psicológica que no tiene sentido cuando estás luchando de frente contra una dictadura castrochavista. No le estás diciendo a Felipe Calderón que arregle el asunto de la guardería BC. Así no, Felipe. No. Estamos ante un tipo que es un dictador, que tiene una agenda castrochavista, que fluye a la bestia perversidad, truculencia, gusto por la muerte. Le viene como anillo al dedo. En fin, amigos, invitados, siempre en este Frente Nacional seguimos un consejo rector de 73 personas, 72 el día de hoy, 72 personas, y bueno, eso me lleva a lo que quería comentarte. Miren, nosotros tuvimos un proceso interno de votación en donde no se vio favorecido el señor Rafael Loret. Y para él lo voy a poner aparte. Aquí de lo que se trata es de que el señor Carlos Loret de Mola en Latinos nunca le ha tirado, ya no digas una flor, aunque sea un derecho de réplica a Frena. ¿Por qué? Porque los accionistas importantes son la familia de Roberto Madrazo y tienen intereses políticos en hasta dónde son los límites en donde llegan. Y en este caso, Lord Montajes aprovecha una cápsula de una de las 75 entrevistas para calificarme en uno de sus programas fuertemente con 2 cosas o 3. Me llamó impresentable, me llamó creo que algo así como perverso, pero no es perverso, es
Bueno, ahorita me acuerdo. No, la verdad, no es tan importante, pero es un verdadero insulto, eso sí, te lo puedo decir. Depravado. Me calificó de depravado. Vamos a escuchar lo que le dice su papá en este audio al señor Carlos Loret de Mola. Voy a acercarlo más que se pueda el micrófono, pero te voy a poner una cosa muy fácil. Si tú dices, oye Gilberto, no escuché bien el audio, tengo un poco de dudas. En el 81 11 15 11 34 te lo mando. Yo no tengo problema. Yo hablo siempre con hechos y datos. Siempre con hechos y datos. Yo no voy a juzgar a Carlos, júzgalo a ti. Júzgalo tú, perdón. Vamos a ver qué le dice su papá a Carlos y qué pasa. Que hicieras un debate entre los que están a favor de la revocación. Yo no, por supuesto, porque yo estoy vedado para ti. Pero sí, Gilberto Lozano, el senador Damián Cepeda. Y por otro lado, Claudio X González, que está a favor de la no revocación. Estúpidamente, porque nada más se puede ser estúpido si está uno todo el tiempo cuestionando a López Obrador y luego decir que mejor no se le revoque el mandato. ¿No se dan cuenta de lo que el problema que causaría si se queda 3 años más? ¿Qué viene después? No vamos a culparlo por lo que ya hizo, sino por lo que va a hacer. Las estatizaciones, el fin del INE, la economía socializante, más muertos por la pandemia, más muertos por inseguridad. ¿Esto es lo que se va a revalidar si no se acude a la revocación del mandato? Pero además, tu padre te pidió, suplicándote, que hicieras el favor de hacer un debate, no para que favorecieras a ninguna causa, sino simple y sencillamente para que se escucharan las dos versiones y que tus televidentes, que son muchísimos, pudieran tomar una decisión. ¿Y qué haces? Entrevistas solo a Claudio X González, con quien me habías dicho que no había podido lograr entrevistarlo. Estoy yendo a Toluca a dar una conferencia más en pro de la revocación. Dime tú con qué cara voy a llegar, con qué cara me voy a presentar, qué voy a decir, que mi hijo y yo estamos en mandos opuestos, que mi hijo y yo no tenemos nada en común, que mi hijo y yo estamos buscando que golpear a López Obrador, pero que tú quieres que se quede. ¿Qué voy a decir? Dime nada más, ¿qué voy a decir? Estoy despedazado. Cuando ya estaba yo contento porque había yo entrado a la nómina de latinos, me haces esto, hijo. Por favor. Ya no sé qué voy a hacer, creo que no voy a ir a Toluca, no sé qué hacer. Bueno amigos, pues es un audio muy fuerte porque muestra el nivel de depravación que tiene Carlos Loret, un hombre que no honra a su padre y a su madre. La persona que lo cuidó, que lo alimentó, que lo educó, hoy le pinta un dedo para no haberle hecho caso a una súplica. ¿Cómo calificas a una persona cuyo padre le hace una súplica? Ruin, un barbaján, una persona moral. Y si me estás oyendo, Carlos Loret, permítele a tu padre que trate con tus hijos, con sus nietos. Eres impresentable, Carlos. Impresentable. Este cronológicamente es uno de los 5 audios con los que te voy a exhibir. Y te voy a exhibir la calidad de persona que eres. Porque tú, como dicen, con dinero baila el perro. Y sabiendo que puede venir por ahí una campaña de la Telles o del otro, les das micrófono de acuerdo a las negociaciones que tiene la familia de Madrazo con los políticos y darles cancha para engañar a los mexicanos, porque bien te lo dijo tu padre.
¿Por qué no le permites a los mexicanos escuchar las dos versiones? Te digo que es el primer audio de varios, pero aquí muestra la bajeza de un hijo ingrato, de un hijo que no le tiene respeto a su padre, el que le dio el apellido, el que le dio la vida, el que lo educó, el que lo alimentó. ¿Cómo te calificamos? Júzgalo tú, mexicano. Olvídate del tema de si me está dando el derecho de réplica o no después de haberme insultado en su programa. Porque yo tengo una reputación con mi familia, sobre todo con mis hijos, que cuidar. Y que venga un barbaján como tú, que tiene el poder de micrófono y todo el poderío económico para poder ventilar dentro de tu popularidad insultos a una persona a la que ni siquiera le has dado el derecho de réplica. Amigo, usted, bueno, no le debo de llamar amigo, eres un irrespetuoso de tus mayores, de tu padre. Yo sí te considero a ti impresentable, Carlos. Y conforme vayan pasando los audios, la gente te va a tener claro quién eres. Esa persona que se disculpó sabiendo del montaje que estaba haciendo Televisa, porque siempre tu voz ha obedecido a los intereses, primero de la familia Azcárraga, ahora de la familia Madrazo. Tu papá te suplicó, te agradeció que iba a estar en la nómina de Latinos. ¿Qué hiciste? Lo cortaste. Ni siquiera le dieron chamba, cuando ya le habías dicho que sí. ¿O qué? ¿Está cobrando? Cuando lo hemos visto con grandes problemas económicos. Porque tú, dentro de tu millonario patrimonio, has sido incapaz siquiera de prestarle para la publicación de su último libro 60,000 pesos. Sí, Carlos, eres un depravado. Esa es la palabra con la que yo te calificaría hoy, depravado. Y conforme vayan pasando los audios, los mexicanos van a saber que no se vale golpear la mejilla de los que estamos luchando por el país, con más interés que salvar a nuestra familia y a nuestra patria, para que tú vengas a denostarnos, a descalificarnos, a desacreditarnos, porque traes órdenes de reventar a Frena. Y yo no sé hasta dónde le condicionaste a tu padre el buscar reventar a Frena. A Frena nada lo frena. Y aunque tú tengas toda esa popularidad, aquí te muestro el tipo de hijo que eres. Y si ese tipo de hijo eres, ya me imagino que esposo y padre eres. Yo te exijo te retires los apellidos a nombre de Rafael. Te exijo te quites los apellidos. No los mereces. Eres impresentable y depravado. El águila no caza moscas, amigos. Y así, conforme vayan dándose los tiempos, Frena se está solidificando. Frena no va a ser tomado por gente que no tiene el espíritu de liderazgo, que no es capaz de dar la vida y de jugarse la libertad. Porque el pasado viernes 23 de septiembre, en este proceso consolidado de nuestro Consejo Rector, dejamos bien claro qué gente advenediza, como el caso de Ferriz, que ni siquiera fue a la marcha que está convocando, o sea, no lo entiendes. Acá también se quería apoderar de Frena por su relación con Carlos Salinas de Gortari y no pudo con nosotros. Ahora se creó ahí otro invento. En fin, no son nuevos. Siempre en todo proceso humano de cambio te quieres subir al trenecito. Y te subes al trenecito que nos va a traer verdaderamente una defensa y resistencia a los mexicanos contra la dictadura, cuando ya está el trenecito armado, que ya tiene sus rieles, tiene sus llantas. Sí, ¿quién fue el que se metió al Zócalo? ¿Quién fue el que hizo los amparos? ¿Quién fue el que se metió a los cuarteles militares? ¿Quién le presentó las denuncias de juicio político? ¿Quién presentó las denuncias de juicio penal? ¿Y quién tiene una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México con el delito posible imputado de amenazas?
los que hemos hecho de Frena lo que es. Y el Consejo Rector Nacional de Frena ya le quedó bien claro. Aquí no vamos a que gente se venga a acreditar un trabajo que nos ha costado a millones de mexicanos. Dios te bendiga, Dios bendiga a México.